Tengan un hermoso tiempo, nos volvemos a encontrar y seguimos compartiendo y desarrollando el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar viendo la porción del capítulo 1 que va del versículo 57 hasta el 80, viendo el nacimiento de Juan el Bautista y después la profecía que hace su padre Zacarías sobre Juan y sobre el Mesías. Vamos a empezar cantando un himno muy conocido que se llama Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, Señor de mí, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mi querer. Haz lo que quieras, Señor de mí, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras, Señor de mí, quita mis penas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras, Señor de mí, dueño absoluto, sé de mi ser. Del Paracleto, dame la unción y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Compartimos entonces la lectura del texto bíblico que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57 hasta el 80, y dice lo siguiente: Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo, y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron para circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, va a llamarse Juan. Le preguntaron por qué. No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre por señas qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban: ¿qué va a ser de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor en santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar su camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas, y en medio de sombra de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Amén. El texto nos relata la situación del nacimiento de Juan el Bautista
y después la profecía de su padre Zacarías en cuanto a su hijo y a la llegada del Mesías. Quizás sea importante que destaquemos algunas cuestiones primero. Recordamos que el Evangelio de Lucas es escrito para los griegos o para todas las personas que no son judías, por lo tanto, ha de ser el que cuente las cosas con más detalle, porque Lucas quiere hacer de su Evangelio un libro prácticamente histórico para que se pueda entender y comprender la historia de Jesús y todo lo que sucedió a su alrededor. Libro que después acompaña con Hechos de los Apóstoles, que cuentan la historia del nacimiento de la iglesia. También es muy importante saber que Lucas fue convertido a Cristo por Pablo, que compartieron cárcel juntos, ¿sí? Porque antes creer en Cristo significaba estar preso o la muerte, y era muy importante para los cristianos entonces compartir con aquellos con los que se encontraban lo que Jesús les había dejado como enseñanza. Entonces, volvemos al texto ahora. El nacimiento de Juan. Juan nace y cuando lo llevan a circuncidar al 8º día para cumplir con la ley que había sido dada por Dios a Abraham, ¿sí? Pidiéndole que a partir de allí se circunciden todos los niños que nacían como señal del pacto que tenían con Dios, se sorprenden todos cuando Elizabeth o Isabel dice qué nombre ha de ponerle a su hijo. ¿Por qué se sorprenden si uno en realidad hoy puede poner el nombre que uno quiera al hijo? Se sorprenden porque en aquella época se respetaba poner siempre el nombre de alguien que había sido un antepasado. El nombre del abuelo, el nombre del bisabuelo o el mismo nombre del padre para continuar con la tradición. Sin embargo, Elizabeth pide cambiar a Juan, respetando lo que el ángel Gabriel pidió a Zacarías. Como se sorprenden tanto por este cambio de nombre, le preguntan a Zacarías, quien todavía no tiene voz, ¿qué es lo que van a hacer? Y Zacarías pide una tablilla para escribir. Si antes se escribía sobre tablitas, no se escribía sobre papel. Y él en esa tablilla pone Juan. En realidad es Yohanan, ¿sí? Es un nombre largo, y Juan es como la abreviatura de Yohanan, que significa Dios es bondadoso. Entonces, con la sorpresa de este nombre nuevo en la familia, es Juan llamado así. Luego, inmediatamente de que él escribe el nombre de su hijo, le es devuelta la voz. El texto dice, se le desató su lengua. Entonces, ¿qué profetiza? Que su hijo ha de ser quien camine delante de aquel que ha de venir, de aquel que Dios ha prometido, de aquel que es descendiente de David, de aquel que va a liberarlos de la opresión, de aquel que va a reconciliarlos con Dios, de aquel que ha de comenzar de nuevo todo aquello que han perdido. Y Juan será entonces aquel gran profeta que camine adelante. Este texto tiene mucho que ver con el capítulo 4, versículo 5 de Malaquías. Si ustedes tienen la Biblia en casa y después quieren mirar, antes de que empiecen los evangelios, el último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Allí, cuando termina el libro, se anuncia que ha de volver Elías, ¿sí? Aquel gran profeta que tuvo el pueblo de Israel, que fue elevado al cielo en un carro de fuego y que nunca murió, ha de volver entonces para anunciar la llegada del Mesías. Por eso es que la gente después, cuando vamos a ver más adelante los textos, confunden a Juan el Bautista con Elías o al mismo Jesús con Elías. Aquel que ha sido prometido para volver y venir nuevamente a anunciar la llegada del Hijo de Dios o de un nuevo rey ungido por Dios que ha de cambiar la historia del mundo. Juan entonces tendrá la labor inmensa de acompañar a aquellos a ablandar corazones, a hacerlos cambiar de idea, de que vuelvan su rostro a sus hijos y de que sus hijos vuelvan su rostro a sus padres, que se recuperen todas aquellas cosas que se han perdido y que vuelvan a encontrarse con Dios aquellos que se han apartado. Y todo tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón. Para obtener perdón no es suficientemente importante arrepentirse solamente, sino que también lleva un cambio de actitud. El arrepentirse tiene que ver con empezar de nuevo, con hacer las cosas otra vez de una forma diferente. Y el perdón ha de ser sincero. Si no,
es simplemente una gran mentira, no solo para aquellos que escuchan, sino también para aquellos que están presentes y que pueden observar la vida de las personas que dicen haber perdonado, pero que sin embargo nunca lo han hecho, o aquellas personas que dicen haberse disculpado y sin embargo nunca, jamás, con ninguna actitud han demostrado que esas disculpas fueron sinceras. Por lo tanto, entonces, Juan el Bautista ha de vivir en el desierto, como dice el texto, alejado de todo, siempre encontrándose con Dios y buscando la forma de acompañar y fortalecer a aquellos que entonces deberán esperar la llegada del Mesías. Mesías que nosotros sabemos que fue Jesús, que es Jesús y que es aquel que trae un reino nuevo en esta tierra que todos conocemos. Juan entonces tiene una labor importante. Te pregunto hoy, vos, ¿qué labor estás dispuesto a tener? ¿Qué labor estás dispuesta a tener para anunciar a Jesús como el Rey, como aquel que llega y que viene a anunciar una forma absolutamente distinta a la que conocemos? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesta a dar tus dones para que Jesús pueda expresarse y que el Espíritu Santo pueda actuar? Zacarías y Juan fueron llenos de este Espíritu Santo, porque dejaron de lado su persona para entregarse al Espíritu de Dios. Dejaron de lado su espíritu humano, por decirlo de alguna forma, un espíritu egoísta que se cierra en sí mismo y que busca su propio beneficio, para entregarse al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ese espíritu que cambia todo, que hace todo diferente. Te invito a que puedas recibir ese espíritu y que ese espíritu pueda ser contigo hoy, siempre, cada día y cada noche, para que te sientas entonces libre de todo aquello que te encierra, de todo aquello que no te deja ser, para que te sientas feliz, para que tengas paz, no una paz como la que conocemos, sino una paz que tiene que ver con el bienestar total, con la plenitud en la vida. Quizás sean palabras que no entendamos hoy, pero esa paz viene de Dios. Te invito a que estés dispuesta a colaborar anunciando a ese Señor que vino, que vivió en medio nuestro y que ha de volver. Ese Señor que es Jesucristo, que nos libera de todos nuestros pecados, siempre y cuando estemos dispuestos nosotros a acompañarlo y a seguirle. Que tengas un hermoso tiempo, una bendecida noche, y que Dios te acompañe en cada momento y en cada lugar. Nos despedimos cantando otra canción conocida, se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vive estéril y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Cristo en oración. En sus brazos gozo tierno hallará tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Que Dios te acompañe y sea contigo hoy y siempre, y entrégale a Él tu corazón para que entonces pueda bendecirte y fortalecerte a través de su Espíritu. Que tengas un buen día.